¿Cómo mantener la mirada en Jesús en medio de tanta distracción y cómo la distracción afecta nuestra vida espiritual y los efectos que esto causa? Y de esto vamos a llevar a la luz de la palabra para poder descubrir cuáles son las distracciones más frecuentes, porque muchas veces por falta de sabiduría, por falta de reconocer que es una distracción, fácilmente caemos en ese anestésico o en esa manera de evadir aquello que tanto nos está trayendo incomodidad y dolor. Hoy te vengo a compartir a la luz de la palabra 3 maneras de cómo muchas veces nos distraemos y ni siquiera nos damos cuenta. Comenzamos aquí con primeramente entendiendo una de las realidades de las cuales todos experimentamos, y es el dolor. La realidad es que todos sentimos dolor. Todos. No hay nadie que pueda decir tiene una vida perfecta, aunque así la aparente en YouTube o la aparente detrás de las redes sociales. Jesucristo anunció a su pueblo que tribulaciones tendríamos, pero que podríamos estar confiados que Él ya las venció cada una de ellas. Imagínense quienes están lejos del Señor, en donde sabemos que lejos de Él nada podemos hacer. Entonces, la diferencia se hace cuando decidimos qué es lo que haremos con ese dolor. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Y ese dolor puede venir producto de una traición, producto de una pérdida, producto de una expectativa, producto de un duelo, producto de algo de lo cual hemos estado esperando en el Señor y el tiempo pasa y la respuesta pareciera no llegar. ¿Qué es lo que hoy te está doliendo? Hay un autoinventario. ¿Qué es lo que hoy está causando dolor? Tal vez estar lejos de tu país, lejos de tu familia. Tal vez ese familiar del cual has estado orando y no ves que regresa a los pies de Cristo y viendo que cada vez las señales están más cerca. ¿Cómo has manejado ese dolor? Y hoy te quiero compartir 3 maneras de cómo típicamente solemos manejar el dolor. Muchas veces por el ejemplo que hemos recibido en casa, otras veces porque así es como este mundo nos ha moldado. Te quiero compartir la primera manera de cómo solemos tratar el dolor y cómo estas maneras de tratar el dolor afectan nuestra vida espiritual. 3 tipos. ¿Qué hacemos cuando peor nos sentimos? Podría ser también por una situación de enfermedad, una situación económica. ¿Cómo es que estamos manejando este dolor? Aquí sacamos lo oculto a la luz para que no continúe manipulándote ni arrastrándote por falta de sabiduría. Número 1, típicamente medicamos eso que nos está doliendo. ¿Cómo así que lo medicamos? Vamos a ir a la luz de la palabra. Acompáñame en tu Biblia, Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo del 1 al 19. Y fíjate que hay algunas porciones de la escritura que preparando este tema subrayé porque ahí nos va a ayudar a comprender los efectos de esta distracción frente a nuestra relación con el Señor. Mira aquí, vamos a ir a Segunda de Reyes capítulo 5 del 1 al 19. Este es el caso de Naamán. Naamán es sanado. El rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Nos damos cuenta que la tristeza no solo viene por falta de honra, de gloria y poder, por falta de dinero, de escasez, o que no tengamos esa vida de la cual nos ofrece muchas veces, hemos escuchado, el sueño americano. En este caso era la enfermedad. En ese tiempo, los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha a quien había entregado la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram.
Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Comienza a subrayar ahí si tienes tu Biblia, porque aquí están los efectos de tratar de medicar aquello que nos está causando dolor. Naamán tiene lepra. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudadas de ropa. Número 1, estamos dispuestas a pagar lo que sea con tal de ya no sentir ese dolor. Pero eso tiene una consecuencia. Continuamos leyendo. La carta para el rey de Israel decía: mediante esta carta presentó a mi siervo Naamán. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso soy Dios para dar vida y quitarla? ¿Por qué este hombre me pide que sane a alguien con lepra? Creo que solo buscaba pelear con él. Creo que solo busca pelear conmigo, dijo. Número 2, a veces nos encontramos con médicos que están peor que nosotras. Esa es la segunda consecuencia de tratar de anestesiarlo, de medicarlo en el mundo que probablemente se encuentra más perdidas que nosotras. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces, Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Aquí, por fin, se encuentra con la solución a su problema. ¿Pero qué creen? Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Versículo 11. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Y aquí está el tercer efecto de tratar de medicar el dolor. Muchas veces no nos va a satisfacer ni la receta de ese médico más especializado en donde pudiéramos poner nuestra esperanza para deshacernos de ese dolor. No hay nada que nos pueda satisfacer. Y aquí nos damos cuenta la lección de Naamán. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve, lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán, se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Entonces nos damos cuenta en esta escritura que no importa todo el dinero que podamos invertir en el medicamento, no importa a dónde estemos recurriendo del lado humano para poder anestesiar ese dolor, cuando podemos regresar al Señor. Y dice que ahí cuando sus ojos fueron abiertos, ahí después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo: ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo le respondió: tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Y aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Y entonces Naamán le dijo: está bien, pero permítame por favor cargar 2 de mis mulas con tierra de este lugar y las llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Y aquí nos damos cuenta, comienza la negociación a pesar de haber visto la bendición del Señor.
Que el Señor me perdone una sola cosa. Cuando mi amo, el rey, vaya al templo del dios Rimón, de este dios falso, para rendirle culto y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. ¿Qué podemos aprender de esta lección de Naamán? ¿Qué pasa cuando medicamos eso que nos está doliendo? Bueno, leímos número 1, el primer efecto es que estamos dispuestos a pagar lo que sea con tal de quitar ese dolor. El problema está en que ¿dónde para ese ciclo? Cada vez vamos a necesitar más y más. Número 2, nos encontramos con médicos terrenales que están peor que nosotras. Ahí en donde cada vez la situación se va haciendo más y más desesperante porque no encontramos quien nos pueda quitar ese dolor. Por más que busquemos la distracción en el medicamento, y ese medicamento no se refiere solo a lo que probablemente hoy estás tomando en fe y que estás creyendo en que el Señor te va a sanar. Me refiero a cualquier cosa que comamos, que tomemos, cualquier cosa en donde vamos buscando esa paz, aunque sea temporal, de la cual no va a saciarnos. Y por último, lo peor es que no va a llenar nuestras expectativas. Entonces estamos nuevamente dispuestas a pagar más y el ciclo nunca acaba. Esta es una de las distracciones que muchas veces no nos damos cuenta, en donde no estamos dispuestas a rendirnos porque queremos un alivio rápido, porque queremos que el dolor insoportable de una vez por todas se vaya de nuestros corazones. Yo te pregunto, ¿y qué si hoy el Señor tal vez no te está pidiendo que te vayas a sumergir 7 veces al lago más cercano de tu casa? Tal vez ese alivio que el Señor te está hablando hoy tiene que ver con perdonar, tiene que ver con orar. El que si es necesario ir 7 veces a tu lugar secreto en vez de tratar de distraer el dolor, de distraer y quitar esa carga de la cual sientes. Si el Señor te está diciendo, aprovecha esta oportunidad para conocerme en esa área que tanto te está doliendo, como tu sanador, como tu proveedor, como tu esposo celestial, como el padre de tus hijos, como el guía de tu vida. ¿Qué si nos decidimos por la opción que Dios nos da? La única que es efectiva y mucho menos costosa. ¿Qué si el Señor hoy te está pidiendo ayunar? Renunciar a eso de lo cual hoy puedes reconocer se ha vuelto una adicción. El arrepentirte. ¿Qué si cambiamos esos anestésicos por una de estas estrategias que encontramos en la palabra del Señor? El cada vez que viene ese recuerdo, el que no te tomes esa pastita, ya sea el comiendo más o dejando de comer, o el irte a comprar o dejando de comprar, o tratando de ir a dormir por medio de un químico, porque no logras reconciliar el sueño y el insomnio se ha hecho insoportable. ¿Qué si hoy intentas cambiar ese anestésico, ese medicamento, por una de estas estrategias del Señor? Comienza por hoy perdonar, a lo mejor por ahí sea el dolor. El tomar la decisión de aunque no lo siento, voy a decidir perdonar. El orar cada vez que venga esa molestia, el decir, Padre, tú eres mi sanador. He tratado infinidad de medicamentos, he tratado la vía, probablemente hay personas viendo este video que han tratado la vía de la quimioterapia y cada vez está acabando más sus vidas, buscando un alivio a ese dolor físico que pudiera causar lo que es el cáncer físico y el cáncer espiritual. Y el Señor te dice hoy, yo tengo esa sanidad, pero no has venido a mí. Has distraído el dolor a través de medicarlo. Arrepiéntete, suelta esa ofensa, perdona, ayuna, vacíate de ti para poder llenarte del Espíritu Santo. Arrepiéntete de lo cual hoy está causando ese yugo pesado. Número 2. ¿Cuál es el anestésico que típicamente
vamos a buscar para poder callar los síntomas del dolor? Bueno, el número 2 del cual todos típicamente hacemos cuando algo nos duele es que nos ocupamos más. Entre más ocupadas, más ocupados con el trabajo, con nuestros hijos, con limpiar, con atarearnos, con buscar responsabilidades, con asignarnos todos los privilegios de la iglesia habidos y por haber, dentro de Inspira y fuera de Inspira, así siento que el dolor es menos intenso. Y nos vamos a dar cuenta que lamentablemente, aunque silencia el dolor por ciertas temporadas, no hace nada en cuanto a la raíz. Y esa es una de las maneras en cómo distraemos el dolor. Y el problema es que los ciclos, las temporadas de dolor, en vez de acortarlas porque lo estamos anestesiando con ocuparnos más, se hacen más largos. Vamos a ver un caso en la Biblia. Acompáñame a Éxodo, capítulo 5, versículo del 1 al 14. Y ahí también vamos a subrayar algunas áreas que podemos aprender de qué pasa cuando nos ocupamos más. Aquí te comparto Éxodo capítulo 5, versículo del 1 al 14. Moisés y Aarón hablan con el faraón. Hagan de cuenta que el faraón era el jefe donde trabajaban estas personas. Después del encuentro con los líderes de Israel, Moisés y Aarón fueron a hablar con el faraón y le dijeron: esto dice el Señor, Dios de Israel, deja salir a mi pueblo para que celebre un festival en mi honor en el desierto. Haz de cuenta que te acaban de contratar en una empresa y vas a pedir permiso para que te den el día domingo libre, porque en tu congregación va a haber una actividad especial que edifica. Llega un profeta, hay un día de sanidad, ahí van a compartir la comunión, Santa Cena, y ahí típicamente el domingo no descansas. Entonces vas con tu jefe a pedir permiso en nombre del Señor de poder faltar. Y mira la respuesta del faraón. ¡Ah! Sí, replicó el faraón. ¿Y quién es ese señor? ¿Por qué tendría que escucharlo y dejar ir a Israel? Yo no conozco a ese tal señor y no dejaré que Israel se vaya. Entonces, típicamente lo que hacemos es: Señor, yo traté, tú conoces mi corazón, tú me bendijiste con este trabajo, Señor, y pues en gratitud me someto y obedezco porque no quiero quedarme sin esta bendición que me has dado. El problema es que ahora yo estoy permitiendo ocuparme más y más y más en una distracción que yo me he puesto de acuerdo y que ahora me está impidiendo el poder congregar. Y la misma palabra dice: no se dejen de congregar. Mira entonces qué sucede, porque aquí no termina el ciclo, no solo termina en que no pudiste obtener ese permiso, se empeora la situación. Pero Aarón y Moisés insistieron: el Dios de los hebreos nos ha visitado, declararon. Por lo tanto, déjanos hacer un viaje de 3 días al desierto a fin de ofrecer sacrificios al Señor, nuestro Dios. Y entonces, si no lo hacemos, nos matará con una plaga o a filo de espada. Y el faraón respondió: Moisés y Aarón, ¿por qué distraen al pueblo de sus tareas? Vuelvan a trabajar. Y miren, hay muchos de su pueblo en esta tierra y ustedes les impiden continuar su labor. Entonces ahora no solo está que no se me dio el permiso, sino ahora también una culpabilidad en mi corazón que estoy siendo piedra de tropiezo para con otros. Entonces lo mejor que puedo hacer es guardar silencio, dejar de ser sal y luz para no tener problemas. El problema es que esta distracción no termina ahí, al igual como la distracción de la medicación. Cada vez se necesita más. Y así es este anestésico, el de ocuparnos más. Cada vez haz de cuenta que son unos tentáculos como de un pulpo que cada mes te absorben y te atraen más y más y más. Y si no somos intencionales en libertarnos con la ayuda y la intervención del Señor, terminamos sofocados, asfixiados por este sistema babilónico.
en donde muchos hemos permitido, ocupándonos más con tal de no sentir dolor, en cualquiera de las áreas y por cualquiera de los motivos. Ladrillo sin paja. Continúa aquí este sistema absorbiendo al pueblo de Israel. Ese mismo día el faraón dio la siguiente orden a los capataces egipcios y a los jefes de cuadrilla israelitas. Ya no les provean paja para hacer los ladrillos. Hagan que ellos mismos vayan a buscarla. Ahora la situación se pone más intensa. Pero exíjanles que sigan fabricando la misma cantidad de ladrillos que antes. No reduzcan la cuota. Son unos perezosos y por eso claman, déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Cárguenlos con más trabajo, háganlos sudar. Así aprenderán a no dejarse llevar por mentiras. Date cuenta cómo se trata de voltear para que ahí caigas tú como el que está afanado, religioso, obsesionado con buscar más del Señor, convenciéndote a través de la culpabilidad y la manipulación que eres un perezoso y ahora el tener que rendir el doble por tu mal comportamiento. Entonces los capataces y los jefes de cuadrilla salieron a informarle al pueblo. El faraón dice lo siguiente: ya no les proporcionaré paja, tendrán que ir ustedes mismos a conseguirla por donde puedan, pero deberán de producir la misma cantidad de ladrillos que antes. Así que el pueblo se dispersó por todo Egipto en busca de hierba seca para usar como paja. Mientras tanto, los capataces egipcios no dejaban de apremiarlos. Cumplan con la cuota diaria de producción, les exigían, tal como cuando se les proporcionaba la paja. Después azotaban a los jefes de cuadrilla israelitas que los capataces egipcios habían puesto a cargo de los trabajadores. ¿Por qué no cumplieron con sus cuotas ni ayer ni hoy?, les preguntaba. Y si tú te recuerdas, este pueblo, sufriendo bajo la esclavitud, cuando el Señor por fin los liberta, al igual que Naamán en plena sanidad, negociando con el Señor de todavía inclinarse ante dioses falsos, este mismo pueblo, con tal sufrimiento, al ser libertados de Egipto, comienzan a extrañar su vida de esclavitud. Entonces, ¿qué aprendemos a partir de este anestésico? De este distractor, donde nos ocupamos más para no sentir dolor. Los efectos son los siguientes. Terminamos sometiéndonos a no creyentes. Ahí donde en vez de que ellos se vuelvan a ti, nosotros nos volvemos a ellos. Nos llenamos de culpabilidad cuando hay un debate entre nuestro espíritu que nos dice: esto no puede estar bien. Cada vez tengo menos tiempo para pasar a los pies de mi Señor, pero cada vez las deudas son más. Y estamos en un ciclo vicioso en donde no sabemos cómo salir. Y como nos duele tanto, entonces ahora la brillante idea es ya no tener 2 trabajos, sino tener 3. Y al igual que este pueblo de egipcio, sumergiéndonos más y más en una esclavitud. Esto es lo que pasa con estos distractores de los cuales típicamente corremos. Y si te das cuenta, están diseñados a jamás satisfacernos. La gracia y misericordia del Señor impide que estos distractores nos satisfagan, que nos incomoden para alinearnos de vuelta a sus brazos, de vuelta a su dependencia. Y así evitar continuar esclavizándonos, a lo cual nosotros mismos decidimos entregarnos y rendirnos. ¿Y qué si no optáramos por estos anestésicos? Si no optáramos a la manera de Jesús. Aquí te doy algunas ideas. ¿Y qué si en vez de ocuparnos más, nos rendimos a Dios? Decimos: Padre, ya no puedo. Tal vez sea en el área de las finanzas donde te sientas más identificada con este anestésico. El Señor, rindo mi economía, no he sido un buen mayordomo. Necesito de tu sabiduría, Señor. Han habido compras compulsivas que más y más me han sumergido en esta esclavitud, tratando de silenciar el dolor.
Padre, la crisis me ha dejado en una situación económicamente devastadora, pero hoy me someto a tu gobierno, Señor, y no sigo sometiéndome al gobierno babilónico. ¿Qué si en vez de alimentar el temor que nos hace ir a coger 3 trabajos, alimentamos nuestra fe, intencionalmente diciendo, no voy a tomar este trabajo, porque durante este tiempo voy a buscar del Señor en su palabra? Voy a decidir soltarme de este ingreso, porque esto me está impidiendo el congregarme y recibir mi alimento espiritual. ¿Qué si el Señor nos está llamando a través de incomodarnos en este distractor a ocuparnos más en su palabra y no en la añadidura? Aquí te doy no solo los efectos de estas distracciones, sino te comparto alternativas conforme a la palabra del Señor. Vamos a la tercera y la última manera. Probablemente hay muchas más, pero estas 3 fueron de las que probablemente las más comunes que muchas tendemos a correr. Y la número 3, la manera en cómo anestesiamos el dolor. Aquí te comparto. Típicamente, cuando hay algo que nos está incomodando y nos está doliendo, o lo medicamos o nos ocupamos más, o esta es la peor de todas. Meditamos y pensamos constantemente en lo que nos duele. Acompáñame a Génesis 19, antes de ver los efectos. Ahí donde estamos, y les voy a dar ejemplos puntuales para que miren que esto no fue echado al azar. Ahí la persona con la cual estás en conflicto, probablemente tu cónyuge o un hijo, te ha mandado un WhatsApp fulminante con las áreas que más te han dolido. ¿Y qué hacemos típicamente? Nos acostamos y comenzamos a leerlo y a meditar en cada palabra que ahí nos escribieron, tratando de pensar qué estaba pasando por su mente, qué fue lo que yo hice que lo hizo decir esas cosas tan bárbaras. Tratando de decir, Señor, ¿y si yo no hubiera? Ah, no, pero es que es... Y ahí nos vamos, para allá y para acá, tratando de encontrarle el porqué de lo que nos escribió. Típicamente, si no lo podemos medicar y no nos podemos ocupar porque es nuestro día libre, meditamos y pensamos constantemente en lo que más nos está doliendo, como que si eso pudiera cambiar algo. Y ese fue el caso en Génesis 19. Acompáñame ahí en tu Biblia y te pido que subrayes, porque cuando venga este distractor a tocar tu puerta y decir, te ofrezco a que sigamos meditando en esto, tú vas a decir no. Te ofrezco a que lo mediquemos, tampoco. Ocúpate, así no piensas en eso, menos, porque mi padre ya me habló. Y no sigo pereciendo por falta de sabiduría con estos distractores. Y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre de estos distractores. Acompáñame a mí, ahí a mí. Génesis 19, vamos a leerlo juntos. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Al anochecer, los 2 ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma, y Lot estaba ahí sentado. Y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces mañana podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh, no, respondieron ellos. Pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ellos fueron con él a su casa. Lot preparó un banquete para ellos con pan sin levadura recién horneado y ellos comieron, pero antes que se fueran a dormir, llegaron todos los hombres de Sodoma. Tanto jóvenes como mayores llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. ¿Y por qué estoy leyendo esta parte? Para que se den cuenta lo podrido que estaba esta sociedad. Cualquiera diría,
¿Para qué sigo pensando y extrañando tal sociedad, tal ciudad? Bueno, ese fue el caso este que te estoy a punto de leer. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de sí. Por favor, hermanos míos, les suplico, no hagan cosa tan perversa. Miren, con tal de que no la hagan, les doy a mis hijas. Nunca he entendido esta parte de la escritura. Algún día el Señor me revelará por qué ofreció a sus hijas. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Hasta un lado gritaron ellos, este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los dos ángeles extendieron la mano y metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Yo te quiero recordar que hay ángeles a tu servicio que el Señor ha enviado para tu protección. Pero hay muchas veces esas puertas que se han cerrado por la introspección melancólica que le estamos dando al asunto. Somos los primeros en ir a quitarles llave. Ese es el problema de este anestésico, que nos hace hacer cosas en lo emocional y no en lo racional, porque nuestro entendimiento se nubla con tanto darle vueltas al dolor y al asunto, del cual comenzamos a temer y con tal de no volver a sentir dolor, cometemos las peores decisiones. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Dime si el Señor no te protege. No hay necesidad de estar inspeccionando el por qué llegaron con tal perversidad, el por qué te insultaron de esa manera. Enfócate en lo que el Señor está haciendo por ti. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot, ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. ¿Tú te imaginas que eso nos lo hubieran dicho los ángeles en la casa que más amamos, los buenos recuerdos que en medio de todo lo malo, ahí decidimos pensar, bueno, y Señor, pero ¿por qué vas a destruir esto si tanto lo amo? ¿Te imaginas que no hubiéramos puesto ahí en esta época a discutir como típicamente lo hacemos con el Señor? Porque todo lo que hemos entretenido en nuestra mente nos nubla a ver lo nuevo que está el Señor por hacer. Esto es lo malo de este anestésico, de este distractor. Entonces Lot salió con prisa a contarle a los prometidos de sus hijas, rápido, salgan de la ciudad, el Señor está a punto de destruirla. Pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Tenían su propia manera de pensar, su propia manera de enfrentar la incomodidad. Ponte a pensar cómo manejamos el dolor, cómo manejamos una mala noticia. Típicamente, ay, tal vez es broma, tal vez no es cierto, tal vez es una pesadilla. Y ahí en medio de estar pensando y pensando, se nos nubla el entendimiento. Y así estaban estos jóvenes. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron, apresúrate, date cuenta, el Señor habla tiempo y habla fuera de tiempo. Y luego vamos y le decimos, Señor, ¿pero por qué? ¿Por qué no escuchaste? Porque estabas tan enfocada en tu manera de pensar que no me escuchaste. Que ese no sea nuestro caso, amados del Señor. Apresúrate, le dijeron a Lot, toma a tu esposa y a tus dos hijas que están aquí, vete ahora mismo, serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Y como Lot todavía titubeaba, mira, dudando, después que vio que las puertas se cerraron, que terminaron ciegos, que salieron huyendo, todavía estaba dudando. Esto es lo que hace este anestésico. Nos pone a dudar del Señor y a tratar de justificar el dolor. Dudamos de la buena voluntad del Señor. Tal vez el Señor lo permitió, tal vez es parte del proceso, tal vez es un castigo, tal vez me he portado mal y luego ya no sabemos ni quién es el Señor. ¿Y saben qué, tesoros? Lo peor de todo es que comenzamos a crear un Dios falso en nuestra mente. Un Dios lejos del cual la Biblia nos habla. Por estar meditando y pensando en lo que más nos duele. Tratando de encontrarle explicación, lógica, justificación de lo que estoy a punto de tomar una decisión. Este es el peor de todos los anestésicos y es del cual muchos corremos a él.
Si tan solo invirtiéramos la misma cantidad de tiempo que le damos a la introspección melancólica, a la palabra del Señor, cuán diferentes estaríamos. Cuando ahí el mismo enemigo quisiera tergiversar la palabra de Dios como lo hizo con Jesús, podríamos resistirle de mejor manera. El problema es que terminamos en una introspección melancólica tomándonos un tecito con el enemigo. Y tecito porque de verdad que no descansa. Mira aquí, como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y sus 2 hijas y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, mira, uno de los ángeles le ordenó, corran y salven sus vidas, no miren hacia atrás, ni se detengan en ningún lugar del valle, escapen a las montañas o serán destruidos. Escapa de esa manera de pensar, escapa, corre por tu vida. Pero mira, Lot tenía un mejor plan según él que el de los ángeles. Oh, no, mi señor, suplicó Lot, ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida y han mostrado gran bondad. Pero, ¿será que no me puedo quedar mejor en estas montañitas que está un poquito más cerca? Así puedo ver todavía si la situación cambia. Y ahí justificamos, Señor, bueno, no es que quiera ver si la situación cambia, es que si me voy hasta las montañas, la destrucción me va a alcanzar a mí también y pronto moriría. Y entonces dialogamos con el Señor y lo convencemos que ahí queremos seguir presentes. Cuando el Señor nos está diciendo, suelta, huye, aléjate, guarda distancia. Y ahí dialogando con el Señor, tratando de convencerlo que a mi manera va a funcionar mejor. Pero miren ahí, miren, hay una pequeña aldea cerca, por favor déjenme ir ahí, no ven lo pequeña que es, así no perderé la vida. Y aún ahí, el ángel le dice, está bien, concederé tu petición, no destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea, porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Date cuenta. El ángel dice, no se da cuenta que los que estamos a cargo de la destrucción somos nosotros. Si le dijimos que fuera a la montaña, es porque en la montaña va a estar salvo, pero bueno, el berrinchudo quiere la aldea, pues tampoco vamos a destruir la aldea. Y de verdad suena hasta cómico, pero así nos comportamos con este anestésico. Lot llegó a la aldea justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Las destruyó por completo junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura, y así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero ¿qué pasó? Hubo alguien que no siguió instrucciones. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. ¿Se han preguntado alguna vez por qué se convirtió en estatua de sal? ¿Qué nos quiere decir el Señor con que se convirtió en estatua de sal? Le pudo haber caído una bola de fuego, pudo haber perdido la vida por un ataque cardíaco, pero ¿por qué se convirtió en estatua de sal? Y hoy le preguntaba eso a papá, papá, pero ¿y por qué sal? ¿Por qué no otro material? Y miren aquí lo que aprendemos entonces de este anestésico, los efectos de este distractor. Número 1, cuando estamos meditando y pensando constantemente en lo que más nos duele, que es uno de sus distractores, uno de los efectos es que nos convence de quedarnos cerca de la destrucción con la esperanza que algo cambie en nuestras propias fuerzas. Tal vez si me quedo aquí, el Señor va a tener misericordia de él y así no va a ser destruido, sin saber que muchas veces su carne tiene que ser destruida con tal que su alma se salve. Y ahí estamos como un obstáculo. Y preguntándole encima de todo, Señor, ¿y cómo por qué tarda esto tanto? ¿Por qué no te has quitado de en medio? Nos hace titubear en cuanto a las decisiones que debemos de tomar porque vamos desde el temor a volver a experimentar el dolor. Señor, de niña fui abandonada y no quiero volver a sentir este abandono porque no hemos soltado el pasado del cual ahora hemos traído al presente y está contaminando nuestro futuro. Date cuenta que
estos distractores pagan mal tesoros. La medicación, el ocuparnos más y el estar pensando constantemente. Y quiero hacer un paréntesis porque ya me imagino las preguntas de, Bebe, entonces dejo de tomar el medicamento. Me refiero a donde estás dependiendo por encima de depender al Señor. No que seas imprudente y que dejes aquello de lo cual a través del médico el Señor ha usado. Me refiero a lo cual estás dependiendo por encima de depender al Señor. Si tú dependiste del Señor y el Señor a través del medicamento va a hacer ese milagro, pero tu confianza está en el Señor sobre cualquier otro medicamento, ahí es lo que hoy queremos reafirmar. Que nuestra mirada, nuestra confianza, que nuestra anestesia no sean las cosas que este mundo ofrece, sino por encima de lo que este mundo ofrece, sea lo único que permanentemente va a traer paz. Y hacia ahí vamos con la conclusión de este tema. El meditar y pensar constantemente en lo que nos duele nos paraliza en el pasado y eso trae depresión. La depresión viene por estar meditando en el pasado y la ansiedad viene por estar meditando en lo que puede pasar en el futuro. ¿Qué te dice el Señor? No te afanes. Ven en todo tiempo en oración. Entonces le pregunto al Señor, ¿por qué se convirtió en estatua de sal? Y esto fue lo que encontré. La sal petrificada representa aquí el anquilosamiento, la inactividad y la parálisis. Y eso es lo que nos hace, nos paralizamos en temor, en dolor, en ofensa, cuando estamos meditando en lo que sucedió. Y ese no es nuestro diseño. El hombre es un ser en continuo proceso de cambio que avanza hacia el futuro, a pesar de todos los pesares y de sí mismo de manera imparable. Cuando estamos meditando en el pasado, nos paralizamos, nos ponemos rígidos, con falta de flexibilidad o movimiento en una cosa, especialmente una articulación normalmente móvil. Y eso es lo que representa la estatua de sal, en donde nos hemos paralizado por estar con la mirada en las cosas que ya pasaron. Entonces, vamos a aprender de David y de Jesús qué hicieron en su peor día. Y aquí está la estrategia para dejar de una vez por todas estos distractores, estos anestésicos que cada vez piden más y más y más y que no son suficientes. ¿Qué hizo David en su peor día? Primera de Samuel 30, versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Date cuenta, estaba a punto de perder su vida. No se ocupó más, no lo medicó y no se puso a analizarlo detenidamente. ¿Por qué me querrán apedrear? Pero ¿y no era yo el rey que el Señor había puesto aquí? Pero ¿y si tal vez se desisten? Pero no se recordarán que yo fui el que derribó a Goliat. No hizo eso. Dice, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David en su peor día se fortaleció en Jehová su Dios. Eso significa que tú y yo en nuestro peor día no lo vamos a medicar, no lo vamos a ocuparnos más para no pensar en ello y no nos vamos a poner a analizarlo hasta tratar de entender. Vamos a correr a nuestro lugar secreto, a fortalecernos en el Señor. ¿Qué hizo Jesús en su peor día? Oró con más fervor. Lucas 22, 44. Hoy tú tienes el libre albedrío para escoger si sigues anestesiándolo o si vas a usar esta situación adversa como el impulsador que te lleva a orar con más fervor. Y orar con fervor no es lo mismo que orar casualmente por tus alimentos. Señor, gracias por esta comida. Eso no es orar con fervor. Orar con fervor es ir a derramarte delante del Señor y decir, papá, no tengo plan A, B ni C.
Hoy no vengo a distraerlo ni con la televisión ni con las redes sociales, Señor. Estoy angustiada, Señor, y vengo a rendirme delante de ti. No puedo más, Señor, y no me iré hasta que me hables en este lugar. Y aquí está la buena noticia de lo que sucede cuando oramos con más fervor. Dice, oró con más fervor y estaba en tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Si Jesús oró con más fervor, yo necesito orar con aún más fervor. ¿Cuáles son los beneficios de ir directo a mi Padre Celestial? No a medicarlo, no a ocuparnos más y no a meditar en el problema más. Número 1, en la presencia de mi Padre recibo fuerzas de manera sobrenatural. Anótalo, Isaías 40. ¿Acaso nunca han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa y nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Los hombres jóvenes caen exhaustos, pero en cambio los que confían en el Señor, no importa si eres de la tercera edad o de la primera edad, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las alas del águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Siguiente beneficio, en la presencia de mi Padre soy llena de confianza y fe. Salmos 42, 5, 6. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Que esas sean las dos preguntas suficientes para entonces llenarte de la verdad del Señor. Pondré mi esperanza en Dios. Y yo te invito a que te memorices esta escritura. Cuando la tentación sea la introspección melancólica, a ver, ¿por qué estoy yo tan desanimada? ¿Por qué mi corazón está pensando en esto? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré. Y pon ahí tu Spotify, tu YouTube, tu CD, tu cassette, no sé lo que tengas en casa, y alábalo. Alábalo en las buenas y en las malas, y tú verás cómo esos pensamientos catastróficos salen huyendo por 7 caminos. Ahora estoy profundamente desalentado, pero me acordaré de ti. ¿Tú sabes qué es acordarse de Él? Primeramente, que dio su vida por ti. Y segundo, cada una de las bondades que ha hecho aquí en la tierra de los vivientes. Para eso sirve tu cuadernito. Cada vez que hay una oración contestada en tu vida o en la de alguien más que tú oraste, anótalo. Para que cuando quieran venir estos 3 anestésicos de los cuales hoy exhibimos a la luz de la palabra, tú puedas decir, Señor, en esta oportunidad estaba pasando por algo similar. Y aquí me doy cuenta que me respondiste. Yo no creía que había solución, pero tú me diste esa sanidad, tú me diste eso sobrenaturalmente, ese trabajo que yo bendigo porque no tengo que renunciar a poder congregarme. Yo me recuerdo en esta situación, este hijo que estuve orando y hoy está a los pies de ti, Señor, por lo cual mi corazón no me engañará, Padre, porque me he acordado de lo bueno que has hecho en mi vida. Y si no tienes un cuadernito tesoro, llénate de los testimonios que hay en Inspira, en la página inspiragt.org, sección testimonios, o en Twitch cada jueves a las 4 p.m. hora Estados Unidos, 2 p.m. hora Guatemala. Llénate de escuchar lo que el Señor está haciendo en otras vidas. Tal vez hoy tu fe sea como la de Tomás y necesitas meter el dedito para ver que esto es real. Para eso están esos testimonios, tesoros. No es solo para llenar un espacio, una plataforma o una página web. Es para poder sostenerte en tu proceso con herramientas efectivas que el Señor nos enseñó en nuestro propio proceso. Me acordaré de ti, Señor, si tú lo hiciste con ella. Tú no haces acepción de personas. Cuán mayores obras harás en mi vida, porque hoy decido meditar en tus bondades y no en las catástrofes que están sucediendo, ni en las noticias, ni en mi vida personal. Y por último, la mejor de todas las noticias. En la presencia de mi Padre, su voz me guía a ideas celestiales en cuanto a qué hacer. Tú sabes que Moisés en Éxodo 15 iba con este pueblo quejambroso que habían sacado de la esclavitud. Y miren, tesoritos, sean tiernitas con sus líderes. Amados del Señor, amados varones, ayuden a sus anfitriones a cuidarlos.
No se imaginan la tristeza que hay en nuestro corazón cuando hay queja tras queja tras queja, que todo el mundo lo quiere hacer a su manera. Y no se dan cuenta que nuestra función tendremos primero que entregarle cuentas al Señor. Y por lo mismo que amamos y le tememos a nuestro comandante, estamos buscando su mejor interés, el cuidarlos. Si decimos grupos pequeños, por sector, por estado, no lo estamos haciendo para incomodarlos o incomodarlas. Lo estamos haciendo porque el Señor nos ha llamado a físicamente poder comenzar a reunirnos. Y si tú estás en Canadá y tu grupo está en Italia, probablemente te sea más difícil viajar a Italia cada semana. Entonces, cuando hay una instrucción, tal vez tú lo puedas hacer de mejor manera, pero no seas como el pueblo de Israel, queja tras queja, poniendo más carga sobre los hombros de tus anfitriones, al punto de como Moisés, que quería morir y que ahí hasta comenzó a discutir con el padre a manera que hasta le terminó pegando a la piedra. No sean piedra de tropiezo, tesoritos, y déjense cuidar por el amor que el Padre ha puesto en nuestros corazones. Y este fue el caso de Moisés. Ahí el pueblo, tengo sed, tengo hambre. Hace algo como nuestros hijos cuando los llevamos a una excursión. Mami, ¿a qué hora vamos a llegar? ¿Para qué este viaje tan largo? Mejor nos hubiéramos quedado en la casa. Así estaba este pueblo. Y que si en medio de la sed se encuentran este oasis y cuando prueban el agua, ¿qué creen? Amarga el agua. Y entonces comienza el pueblo a murmurar contra Moisés. Amados anfitriones, la murmuración viene desde el Antiguo Testamento. No se sorprendan, no se ofendan cuando murmuren de ustedes. Siéntanse dichosos porque están siendo parte de la historia que ya el Padre conoce, pero que tiene un final bueno, agradable y perfecto. Murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová. Dese en cuenta, no se puso a tratar de convencerlos, a ser amigos, a llenar su deseo de honra, gloria y poder. No somos moneditas de oro, diría el mundo. Y así mismo como terminaron de aborrecer a quienes dieron aquí su vida, como fue Moisés, como fue Jesús, en nombre del pueblo, ¿cuánto más nos van a aborrecer a nosotros? Pero mira aquí qué precioso el Señor. Jehová, en medio de su clamor, le dio una idea que jamás se le pudo haber ocurrido a Moisés, porque número uno, no tenía lógica ni científicamente se podía comprobar. La idea, detrás de la idea venía el milagro sobrenatural del Señor. Y esta es la importancia, dedicar más tiempo a la introspección de la palabra del Señor y no a la melancolía. Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Y entonces ahí el Señor les habló y les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon ahí junto a las aguas. Estas ideas en el lugar secreto son como las que te mencioné. Ahí donde el Señor en lo secreto te dice, no has tratado de perdonar. Señor, pero eso no tiene lógica. Detrás del perdón estoy yo, dice el Señor. Yo endulzaré tu vida a medida que tú me obedezcas. En ese lugar secreto el Señor te dice, ¿no has tratado de alimentar tu fe en vez del temor? Señor, pero es que hay recibos que pagar. Detrás de tu obediencia viene la provisión sobrenatural. Inténtalo, dice el Señor. ¿Cómo mantenemos la mirada en Jesús en medio de tanta distracción como las cuales hoy vimos? Para evitar que nos afecte como hoy lo vimos a la luz de la palabra. Y aquí está la conclusión que hoy te quiero compartir. Calcula el costo de no tomar esa distracción. Calcula el costo, por el contrario, de decidir tomar esa distracción. Y te vas a dar cuenta que no hay lógica humana para que vuelvas a anestesiarla, medicarla, ocuparte más, o peor aún, meditar
en esa situación adversa. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, porque hay muchos de esos comportamientos que estábamos corriendo de manera inconsciente, en automático, sin habernos dado cuenta. Preguntándonos, Señor, el por qué seguía todo igual, cuando éramos las primeras, los primeros en seguir haciendo exactamente el mismo patrón hacia estos distractores. Padre, hoy rendimos delante de ti los medicamentos que hemos usado, los anestésicos puntualmente, para no confundir a nadie con su tratamiento, que así tú lo hayas guiado a tomar. Rendimos delante de ti nuestras ocupaciones, aun cuando sean dentro del ministerio y la congregación. Ahí donde nos hemos ocupado de tus asuntos, pero nunca llegamos a nuestro lugar secreto. Te pedimos perdón, Señor. Y también, Señor, te pedimos perdón porque hemos meditado más en el problema, haciendo el problema más grande y olvidándonos que tú eres mayor que ese problema. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nuestras fuerzas. No podemos dejar estos anestésicos porque se han hecho parte de nuestro diario vivir. Pero con tu ayuda reconocemos que sí es posible y hoy nos rendimos delante de ti reconociendo, Señor, que tú eres el único que puede cambiar nuestra manera de pensar y nuestra manera de huir del dolor. Ayúdanos a poder ver el dolor como un impulsador a depender más de ti, a estar a la expectativa de lo cual nos hablarás y nos instruirás para poder dirigirnos a esa victoria de la cual tú ya tienes, Señor, que glorifica y honra tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que este mensaje quede guardado en mi corazón para que cuando se me ocurra correr a uno de estos anestésicos me recuerde que lo mejor que podemos hacer es orar fervientemente buscando tu dirección, buscando tu presencia y buscando tu fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús oramos en mutuo acuerdo. Amén y amén.